Hay gente que no le quieren meter mano al tema porque piensan que es muy complejo, que van a pasar mucho trabajo en el tema. La realidad es que el tema no es sencillo, pero no hay nada que tú no puedas aprender si le dedicas un tiempito, ¿no? Hay gente que le tiene miedo al tema. Y ahora con el asunto del libro, hay personas que me han dicho eso. Mira, yo no me atrevo porque es que estos temas me producen ansiedad y qué sé yo. Y, y pienso que eso es un entendido equivocado de lo que son las profecías con respecto al final de los tiempos. Digo, para los cristianos, si tú eres un cristiano y estás esperando tu redención, pues todo lo que sean las noticias de ese proceso en camino al final de los tiempos, lo que hace es que te alienta la esperanza. Pero si pues tú espiritualmente no estás muy claro, pues entonces yo entiendo por qué razón miras estos temas y te sientes más ansioso, ¿no? Pero hay gente que le temen al tema, hay gente que sienten que estos son teorías de conspiración que Ujú. realmente no le dan la credibilidad a estos temas y piensan que es que uno está, ¿verdad? Como dicen en mi barrio, están tripeando en ketchup y uno está inventándose cosas, pero la realidad es que la evidencia está, la documentación es extremadamente amplia y la agenda globalista tiene mucha pertinencia para la iglesia. Y el liderato más o menos igual. El liderato de las iglesias sí, en la Lalandia, no reconocen el tema como pertinente para la iglesia, no conectan el tema con algo bíblico y mucho menos escatológico. Así que los líderes en las iglesias apenas conocen el tema. Algunos hasta se resisten a llevar conferencias del tema a sus iglesias y otros pues sencillamente prefieren ignorarlo porque piensan que son temas que no son tan simpáticos y pueden producir algún tipo de consecuencia, ¿no? No te den muchos likes. Ujú. Pero en efecto, sí, la iglesia es la primera que debe estar llamada a Sí, atender estos temas de cerca, ¿no? sí, sí, porque la agenda globalista tiene un interés primordial en ir contra la iglesia. Por lo tanto, si hay alguien que me quiere hacer daño, pues sería bueno que yo supiera quién es, por qué me quiere hacer daño, cuáles son las herramientas que tiene para hacerme daño y de qué manera yo me puedo defender y puedo responder. ¿Está teniendo éxito esa agenda contra la iglesia hoy? Mucho, ¿Sí? mucho, muchísimo, sí. En qué cosas, por ejemplo? Pues mira, cuando nosotros encontramos que la agenda globalista tiene unas ramificaciones que, que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la identidad del ser humano, que tienen que ver con la destrucción de la familia, que tienen que ver con los aspectos morales. Pues definitivamente esas son las áreas de pertinencia principal de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, la agenda globalista ha ido introduciendo poco a poco una cultura, una transformación cultural dentro de las iglesias que a pasos cortos pero consistentes. Por ejemplo, nosotros llevamos más de 50 años de historia de aborto legal. Nosotros llevamos ya 20 años de historia de matrimonio homosexual. Ujú. Nosotros llevamos una tendencia de alzada del divorcio, de la destrucción de la familia, que por los últimos 60, 70 años ha ido en aumento sin parar. Eh, Nosotros estamos frente a una erosión de la moral en la cultura y todo eso es parte de la agenda globalista. Lo que pasa es que la iglesia y los líderes cristianos están viendo esto de manera desarticulada, no logran encontrar la conexión entre cada una de esas cosas y piensan que, pues, como decía mi abuela, pues este mundo se tiene que acabar, Ujú. y que cada día la corrupción va a aumentar No hay forma de pararlo. que no hay forma de pararlo y entonces se han acostumbrado a ver la agenda globalista como cuando tú estás encerrado en un cuarto oscuro con alguien que te quiere hacer daño, tú no ves dónde está, él te está dando, te está agrediendo, y tú no sabes ni cómo taparte ni por dónde viene el próximo puño, ¿ok? Y,
Y la realidad es que no, la agenda globalista no tiene por qué ser un enemigo invisible para nosotros. Nosotros podemos entenderla, podemos verla y podemos desarrollar estrategias para ir contra ella. Alguna vez alguien me dijo, en la medida en que tú sigas luchando contra esas cosas, más tú estás retrasando la venida del Señor. Mira, la verdad es que a mí todavía Dios no me ha preguntado cuándo yo quiero que Él venga. ¿Okay? Tú sabes, la realidad es que la venida del Señor es cuando Él diga que sea, no importa lo que nosotros hagamos. Entonces, ese es un argumento que la gente también dice. La gente dice, bueno, pero si la venida del Señor va a ser cuando Él determine. Y no importa lo que nosotros hagamos, las cosas que van a pasar, porque entonces yo tengo que dar estas luchas. Bueno, porque lo que pasa es que tiene que ver con mi fidelidad a Dios. Cuando el Señor venga, me quiere encontrar haciendo así. Punto. Los resultados no son mi problema, son problema de Dios. Y yo no voy a ser juzgada por los resultados, yo voy a ser juzgada por mi fidelidad. Así que yo más vale que esté haciendo lo que el Señor quiere que yo haga en este momento, independientemente de cuándo vaya a ser el rapto o cuándo viene el Señor por segunda vez. Angie, ¿por dónde tú quieres comenzar este tema? Bueno, quiero empezar planteando que las enseñanzas de la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, son contrarias a los preceptos de la agenda globalista. Okay. Así que eso es por donde esa es nuestra base, por ahí tenemos que empezar. Y lo mencioné en nuestro podcast pasado, pero quiero recordar que para el final de los tiempos, según Apocalipsis 13, hay un proyecto que es ese gobierno del anticristo que persigue un solo gobierno, una sola economía y una sola religión. Entonces, cuando nosotros los cristianos miramos la cosa como que, bueno, un solo gobierno, una sola economía, pues más o menos no nos sentimos tan amenazados. Bueno, buscaremos la manera de sobrevivir a eso. ¿Okay? Pero cuando nos hablan de una sola religión, la pregunta es, bueno, ¿y cuál va a ser esa? ¿Cómo es eso? Exacto. Sí. Si es una sola religión, bueno, si es el cristianismo, pues toquemos pandereta todos y seremos felices. ¿Okay? Pero si esa única religión no es el cristianismo, les aseguro que esa única religión no es el cristianismo, todo lo contrario. ¿Cuál va a ser esa religión única que vamos a tener los seres humanos en el gobierno del anticristo? Va a ser un sistema de adoración al anticristo. O sea, no va a ser el Islam, no va a ser el cristianismo, no va a ser el judaísmo. No es una religión conocida hoy. Exacto. Es algo nuevo que va a surgir. Correcto. Y en el proceso sí vamos a irnos aclimatando, atemperando a algunos conceptos de religiones que sí hay en este momento, que no son ni el cristianismo ni siquiera el Islam. ¿Okay? En el proceso nos vamos a ir aclimatando a estas religiones de la nueva era, a la adoración, a la madre tierra, a la Pachamama, todo lo que tiene que ver con el ambientalismo y los elementos, el agua, la tierra. Exacto. Esa cosa. Exacto. Y entonces, eventualmente, si vamos a ser fiel a la interpretación de lo que dice Apocalipsis 13, pues eventualmente esa religión mundial va a ser un sistema de adoración al anticristo. Pero si ya tú te fuiste desligando de la adoración a un Dios, si te vas desligando de la adoración monoteísta, solamente hay 3 religiones monoteístas en el mundo, ¿okay? El cristianismo, el islam y el judaísmo. Pero si empezamos a salirnos de esas 3 y empezamos a tener una adoración a una fuerza positiva, a una energía, a la madre tierra, al sol, a los elementos, entonces luego va a ser más fácil tornarnos a la adoración a un ser personal. Y ese ser personal no tendrá el nombre de anticristo. Y ese ser personal será el anticristo. Pero con ese nombre, con ese título, exacto. No tendrá ese título. O sea, lo adorarán y nadie sabrá que lo están haciendo. Y nadie sabrá que lo están haciendo, correcto. Sí. Y entonces, en el contexto, en el marco de la agenda globalista y la manera como la agenda globalista va contra el cristianismo,
En el libro La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab es el fundador del Foro Económico Mundial, él hace unos comentarios que son bien reveladores con respecto a este plan que ellos tienen en cuanto a las religiones y a la iglesia. Y él dice, voy a leer esta cita, el libro La Cuarta Revolución Industrial no lo tienen ni que comprar porque ese libro está en PDF por internet, así que búsquelo y bájelo y léalo. Y él dice, la Cuarta Revolución Industrial tiene la capacidad de robotizar a la humanidad y poner en peligro nuestras fuentes tradicionales de sentido, el trabajo, la comunidad, la familia y la identidad. O podemos usar la Cuarta Revolución Industrial para elevar la humanidad a una nueva conciencia colectiva y moral basada en un sentimiento de destino compartido. Entonces, eso huele. Destino compartido. Exacto, eso huele a religión, a unificación, destino compartido. Lo que pasa es que no te dicen cuál es ese destino. Bueno, todos tenemos el destino compartido del infierno si no aceptamos a Jesucristo como Salvador, ¿no? Y suena bastante esotérico, ¿eh? Sí, es bien esotérico, es bien nueva era. Y entonces, uno de los ataques más importantes que está teniendo la iglesia, el cristianismo en estos tiempos, es la exigencia de que el cristianismo sea un poco más flexible y que sea inclusivo. ¿Okay? Por eso es que entonces dentro del cristianismo se están metiendo estas tendencias de feminismo, estas tendencias de favorecer, por ejemplo, el matrimonio homosexual, el ordenamiento de ministros homosexuales, el permitir dentro de la iglesia que la gente se pueda casar, divorciar, recasar, sin que haya ningún principio bíblico ni ninguna limitación en esa dirección. Y la realidad es que la iglesia no puede ser inclusiva. Ese es probablemente el defecto, ¿verdad? Mirándolo desde la óptica de la agenda globalista, ese es el defecto que ellos nos señalan a nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de entrar en esa inclusión que nos permita armonizar con las demás religiones. La iglesia es para todo el mundo, pero no practica la inclusión que ellos quieren. Correcto. Sí. La iglesia puede aceptar la entrada de todos siempre y cuando esos todos cumplan con el requisito de aceptar a Jesucristo como su Salvador y vivir para Él y entender esta doctrina básica, ¿verdad? Pero Klaus Schwab sigue diciendo en el mismo libro, la Cuarta Revolución Industrial podría exacerbar tensiones existentes entre las sociedades profundamente religiosas que defienden sus valores elementales y aquellas cuyas creencias son moldeadas por una cosmovisión más secular. O sea, ellos anuncian que este proyecto de la Cuarta Revolución Industrial, que no es otra cosa que la fusión entre el hombre y la máquina, ¿no? Esta fusión entre el ser humano y la tecnología, pues ellos ya advierten que eso va a traer tensiones entre dos grupos. Los grupos que tienen una visión más religiosa de la sociedad y de la vida, y los grupos que tienen una visión más secular. O sea, nosotros estamos ahí. Nosotros estamos ahí, en los que tenemos la visión religiosa. Ajá. ¿Okay? Entonces él sigue diciendo, el mayor peligro para la cooperación y la estabilidad global podría provenir de grupos radicales que luchen contra el progreso con una violencia extrema y motivados por su ideología. Así que fíjate que ellos, Klaus Schwab entiende que los religiosos, y él lo menciona en religión en general, ¿no? Pero aquellos religiosos que no se presten a la cooperación, ¿ok? Si no coopera, vas a tener problemas con ellos. Que no se presten a la cooperación y la estabilidad global, lo que ellos definen que sea estabilidad y lo que ellos definen que sea cooperación. Entonces, dice que podría ese choque podría provenir de grupos radicales que luchen contra el progreso. Fíjate que lo que ellos traen siempre se reviste de un lenguaje muy positivo. Sí. Ellos, estabilidad global.